Bienvenidos a un nuevo episodio de Hormigas en la Boca Podcast. Les está hablando Cande, su host, @Candesolo en Instagram, Candesolomita en Twitter y TikTok, y Déjalo Ser Arte en YouTube. Y el día de hoy estamos nuevamente acompañadas en un nuevo episodio con charlas y entrevistas. Estoy muy emocionada por la invitada del día de hoy, así que le voy a dejar el espacio para que se presente. Hola, yo soy Milena Pasos, soy fotógrafa, soy bastante nerd del cine y nada, muchísimas gracias por la invitación. Ay, hermoso. Bueno, como dijo Mile, ella es fotógrafa y también está acercada al universo del cine, así que vamos a estar hablando un poco de su vida creativa. Creo que es un nuevo perfil que también tenía ganas de incorporar. Así que vamos a arrancar, como siempre, con la pregunta base que arranca siempre este podcast, que es ¿cuándo o en qué momento te fuiste dando cuenta de que era esto lo que querías hacer, ya sea la fotografía o dentro del cine? O sea, ¿hubo un momento en donde dijiste tipo, uy, esto me gustó? ¿O fue algo que fuiste descubriendo con el tiempo? ¿Cómo fue? Creo que empezó un poco con un factor un poco inconsciente, porque sé que en mi casa, por ejemplo, hay muchos álbumes míos de muy chiquita, yendo al zoológico a sacar rollos de film de los animales, y tengo esas fotos guardadas en mi armario. Entonces, por ejemplo, ya ahí había un poco de interés. Y después, haciendo un poco de flash forward a cuando tenía 11, 12, yo veía mucho internet, era muy tipo consumidora de Tumblr, WeHearty, todas las plataformas aesthetic, comillas, comillas. Y ahí empecé a ver como un montón de fotógrafas. Tal vez ahora no son las fotógrafas que más me interesan, pero en ese momento era como, ay, qué linda esa imagen, qué lindo Había muchas fotos performance, por ejemplo, de gente que se maquillaba, que hacía cosas raras. Y ahí fue como, ay, qué divertido esto, me encantaría de una cámara para poder hacer estas cosas. Y ahí fue como que me pregunté, típico de nena, tipo, che, ¿me pueden regalar esto? No sé qué. Me dio con un poco de esfuerzo comprar la primera cámara y un poco empezar. Y este fue un poco intuitivo al principio, y ya ahora que tenía la cámara en mis manos, sí fue una cuestión de ir como experimentando algo muy de lo lúdico, y a poco se fue armando, digamos, mi interés y también una cosa más de la constancia de todo el tiempo pensar fotográficamente y pensar, uy, qué ganas de hacer esto, qué ganas de hacer lo otro. Ok. ¿Y hace cuántos años ya entonces se podría decir que tenés una cámara en la mano y que estás explorando todo eso? Tengo 22, así que casi 10, más o menos. Ok, Con un diferentes montón. factores, diferentes Ok. formas de acercar, pero sí, casi 10. Me llama mucho la atención esto que decís de en su momento lo que era por ahí también, o sea, no solamente estas aplicaciones, no sé, quizás algunos las conozcan tipo We Hear It o bueno, Flickr también era una en donde se Sí, encontraban también. muchas imágenes. A mí me pasó un poquito lo mismo, tipo medio como que a eso de los, no sé, 12, 13, encontré una fotógrafa que me gustaba muchísimo, que casi siempre la menciono porque me parece que entre todos conocía, que es Marina Mónaco. Y ella era muy conocida en Facebook y tenía como muchos autorretratos así muy artísticos. Y yo la veía y yo decía, ay, yo quiero hacer lo mismo. Y medio como que a mí la fotografía, digamos, como arte expresivo, me lo despertó un poco ella, porque hasta ese momento mi familia también sacaba fotos, todo. Siempre hubo muchas cámaras en mi familia y a mí me gustaba usarla y como que me daba como interés. Pero al mismo tiempo era como que, no sé, no lo veía como más que eso, como que bueno, se saca la foto familiar y ya está. Eh, no sé si lo veía como como una herramienta artística y ella me hizo verlo y como que fue algo que me despertó, digamos, toda esta parte del arte. Así que en eso me veía súper reflejada. Y me gusta esto que decís de nada, como que al principio fue algo súper lúdico. Me imagino que, no sé, que le sacabas fotos a tus amigas o a qué era lo que más te interesaba en ese momento, sacarle fotos. Sí, mis amigas siempre hasta el día de hoy fueron foco de estar en una juntada tomando mate y che, tengo una foto, vengan, y siempre se copan y siempre lo hacen hasta el día de hoy, entonces eso seguro. Pero ya a los 12, por ejemplo, me acuerdo que sacaba bastantes autorretratos, como que era una faceta que me súper interesaba. Son fotos que tal vez en momentos me acuerdo súper patente, que había hecho una serie que a mí me re gustaba, que es una cosa medio onírica, que también es un tema que incluso ahora aparece en mi laburo, medio onírica, y eran fotos, digamos, de una nena de 12 años, y me acuerdo de mi mamá diciéndome, por favor no publiques esto, porque es rari, y ahora, o sea, ahora viéndolo para atrás, sí, esas fotos no las publicaría ni ahí, pero sí, una cosa como la búsqueda de autorretrato, de eso, como la cosa más performática, que sí me marcó bastante estos fotógrafos que veía. Vos que mencionabas antes Flickr, yo me acuerdo que una cosa que me reimpactó tipo antes y después fue, había hecho un concurso en Flickr que era tipo, creo que 100 Photographers Under 20, era como todos fotógrafos jóvenes, mayoría yankees, hay que decirlo, porque está bastante influenciada por esas corrientes medio primermundistas de fotógrafos que vivían en el campo, que vivían en los suburbios yankees y una estética muy marcada con respecto a eso.
pero yo me acuerdo que esa lista, tipo Olivia B, Lauren Whitrow, parecía un par de nombres, eran nombres que me marcaron cuando estaba empezando. Ok. ¿Y cómo fue eso de decir como, bueno, ok, no sé si en algún momento te pasó de que pasaste de lo lúdico a decir, más allá de lo lúdico, no sé, o sea, lo hablo con respecto al aprendizaje. ¿En algún momento te surgió decir, bueno, che, quiero estudiar, hago algún curso o quiero hacer una carrera? ¿Cómo fue como profundizar en tu proceso de técnica fotográfica, digamos? Sí, por un lado yo siempre fui bastante nerd, o sea, siempre fui bastante tipo rata de biblioteca y aplicada, iba al colegio y tenía buenas notas, de la cuestión académica o tipo de aprendizaje o de la constancia, siempre venía más de ese lado que por lo fotográfico, que era un poco, digamos, escape, pero sí, era casi obsesivo de que siempre sacaba fotos, iba con la cámara a todos lados. Después en 2017 compré una cámara analógica y después me regalaron una que era de mi abuelo, y ahí también como que la analógica era un vector muy importante para sacar fotos todos los días y no tener miedo a sacar la cámara digital y que me la roben. Con la analógica podía salir a cualquier lado y sacar fotos en cualquier lado. Entonces ahí empieza un poco más también la práctica constante, todos los días ir a sacar fotos a diferentes lados. Y con respecto, sí, o sea, yo fui bastante autodidacta al principio. O sea, incluso, por ejemplo, de edición de fotografías, buscaba tutoriales de edición en Lightroom y fui aprendiendo ahí medio a los ponchazos. Tenía esa cosa de todos los días sentarme a experimentar, era muy también de lo experimental. Con redes, también las redes fueron lo que me recontramarcaron, porque siempre tuve un Instagram en donde subía mi trabajo. Muchas de las fotos ahora están archivadas, pero incluso hay unas fotos que tengo no archivadas, que son 2016, 2017, cuando ya estaba empezando. Y ese como ejercicio de subir todos los días una foto a Instagram fue bastante clave. Y no fue hasta creo 2018, 2019 que dije, tengo ganas de instruirme con otras personas que sepan más de, obviamente, de la disciplina. Y empecé a buscar talleres no tanto de manejo de cámara o de edición de fotos, sino más bien de curaduría, de pensar proyectos editoriales, pensar la fotografía como proyecto a largo plazo, no tanto producción constante de todos los días sacar una foto y ver después qué pasa, sino como que empezar a pensar de otra perspectiva con respecto a qué fotógrafos consumo, cómo los consumo, cómo impactan esas fotografías en mi trabajo y cómo pensar justamente un proyecto a largo plazo o una serie fotográfica desde el punto de vista de antes de empezar a sacar fotos, después de sacar fotos, cómo editar ese material de otras formas que no sean la curaduría en redes, que me parece súper valiosa, pero que no, obviamente no es la única que existe. Entonces ahí empecé a tener más cursos de edición fotográfica, de proyectos, y también me supermarcó la forma en la que laburo hoy en día. A mí, algo que me flashea de todo esto que mencionás es que, o sea, si bien yo, no sé, descubrí a esta chica, Marina Mónaco, y dije, ay, quiero hacer eso, hasta que no estuve en la facultad, porque en mi caso yo decidí estudiar en la facultad, fotografía y todo, hasta que no estuve en la facultad y directamente tenía una materia que se llamaba creativa de autor, y no me presentaron todo esto de, che, mirá, o sea, más allá de que obviamente puedas vivir de la fotografía, no sé, haciendo sociales, o haciendo moda, o haciendo algo, hasta que no me mostraron esa materia, como que yo nunca terminé de caer en la cuenta por mí misma, por lo menos, o sola, en, che, con la fotografía también puedes hacer esto, tipo, puedes hacer un proyecto, puedes hacer una serie, puedes querer elaborar, digamos, una mirada, un autor, como una narrativa en base a algo que te esté pasando, en base a algo que veas en el afuera, que quieras retratar, que quieras guardar, o sea, que quieras de alguna manera quizás evidenciar o denunciar o lo que sea, como que nunca hasta ese momento había visto a la fotografía como un medio, digamos, para esto, para generar como todo un portfolio que tuviera más que ver con una necesidad de querer expresar algo. Y me llama mucho la atención cómo vos, tipo, fue como tu proceso natural, como que de hecho, para cuando te dijiste, che, quiero estudiar más esto, ya sabías que era como por ese lado, como quiero ver, bueno, cómo curo las imágenes, cómo le doy un sentido a todo este trabajo que estoy haciendo, como me resulta muy interesante ver cómo para vos, como que ese era el camino más obvio, y por eso me nace preguntarte como, para vos, ¿qué fue lo que hizo que te influenciara más la fotografía para ese lado? No sé, de repente tenías amigos o alguien del círculo cercano que también te hacía ver el arte o la fotografía desde ese lado, o de repente era por todo lo que consumías, no sé qué tipo de cosas consumías en ese momento que hizo que te fueras llevando como tu camino para ese lado. Sí, o sea, por un lado en mi casa siempre estuvo la cuestión más académica, porque mi vieja estudiaba historia del arte, como tenés toda esa faceta también académica, que es incluso pues la carrera que terminé estudiando yo. Otro factor, yo estudié arte moderno y contemporáneo y especializo en cine, y toda la parte académica de investigación, de escribir teoría, escribir historias sobre eso, pero tenía esa parte académica siempre en casa, y ella me decía, tipo, eso está bueno, mira esta muestra, la cosa de la muestra también como institución era re importante.
Entonces tenía como siempre como en la cabeza desde muy chiquita como esa parte de, bueno, instruirme de este lado, fijarme en los artistas, qué hacen, dónde exponen, qué publican. Lo tenía muy incorporado de así, tipo innato, lo que escuchaba, lo que sea ella. Eso por un lado. Y después yo creo que eso, a quienes seguía en Instagram, y es una obviedad, pero seguir a alguien o seguir a otra persona te recontra influye qué cosas empiezas a tener como en ese micromundo de interacciones y micromundo de... No me acuerdo en qué año empezaron las historias, pero compartir una historia y ver la historia y ver otro fotógrafo con una historia compartida. Y en 2017, 2018 más que nada, hay otra cuestión de tipo compartir historias, trabajo de otras personas que hacían domingos de interacciones y todas las cosas que se compartían y que empezaba a seguir, venía mucho del palo de la fotografía más editorial o más sí, eso, editorial, no como editorial de foto de moda, sino editorial de foto curada, foto, digamos, en proyecto. Entonces, como que todo ese palo de gente que laburaba, digamos, la foto creativa y laburaba la foto de autor, se empezó a ver muy presente en mi vida. Y ahí creo que también surge un poco la idea, se empezó a marinar de que, bueno, había que hacer un poco de estudios sobre esto y no tanto ir porque sí, adelante, sacar fotos, sino sentar un poco a pensar, tipo, ok, ¿para qué saco fotos? ¿Por qué? ¿Hacia dónde? Pero se ve muy natural por los consumos, más que nada, tipo, en redes que tenía, y la influencia que siento que había en mi casa de gente que me decía, tipo, seguí por este lado, estas cosas, y se fue saliendo después un poco natural a partir de eso. Ok. ¿Y en algún momento te planteaste la fotografía entonces como medio, digo, para vivir de eso, para trabajar de eso? Y en el caso de que sí, ¿era solamente desde esta perspectiva o en ese momento dijiste, bueno, no, pero para vivir de esto debería ser, no sé, eventos? O sea, ¿cómo fue decir, che, esto lo uso solamente como un hobby o quizás quiero que sea mi trabajo de alguna manera? Sí, fue un poco también con la edad. Yo creo que antes de los 16, obviamente, por cuestiones lógicas de eso, de la madurez, no estaba para decir, tipo, uy, quiero laburar de esto. Sí me acuerdo para los 16, por ejemplo, me gustaba mucho el tema de la foto de moda, que es algo que igual hasta el día de hoy no me he metido, tipo, a fondo, pero me acuerdo que le mandaba mensajes a ferias vintage, que era lo que en ese momento estaba mucho más armado que creo que lo que hay hoy. Entonces, como todos tenían locales, todos tenían ferias, iban a la Vintage Fair, por ejemplo, que es un evento súper grande acá en Buenos Aires, en San Telmo, y le mandaba mensajes, tipo, che, por el intercambio, que es hacer fotos, y empecé un poquito a hacer, tipo, laburitos de ese estilo, y me dan realmente ropa, no me dan plata, pero sí, por una cosa de intercambio laboral. En ese sentido, me acuerdo después de la Vintage Fair, que me preguntaron si quería sacar fotos del evento, y creo que a los 17 también saqué fotos ahí, y se empezó a dar un poco natural, y yo sabía que, por ejemplo, me gustaba mucho el tema del retrato, que quería hacer retratos y que pagaran por hacer retratos, y de nada la gente empezó a preguntar, tipo, a veces, una vez cada tanto, tipo, che, ¿haces estas fotos? Y empecé a decir, sí, 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 las hago, y ahí empecé como que a tener un par de chambitas, digamos, de pequeños laburitos de eso. Y yo tenía muy presente que, bueno, tenía estas habilidades, tenía ya como un poco maridada la cuestión, tipo, técnica, y que era una posibilidad de la cuestión laboral en ese sentido. Y no, pero que no fue hasta después de la pandemia que empecé tipo, a meterle bastante pata a eso y a decir, bueno, necesito laburo o quiero tener laburo para poder... Ahora yo tengo una cosa de que tengo laburo para costearme fotos, cosas de fotos. Tengo laburo para poder costearme fotos... No, tengo laburo para poder costearme cosas de fotografía. Entonces, en ese sentido, como siempre estoy reinvirtiendo la guita que gano en más material, en más equipos, entonces empezó un poco así la cuestión laboral de una necesidad de tipo, tener más material para poder producir. Entonces empecé a trabajar y empecé a buscar trabajos, sí, de eventos. Ahora trabajo mucho en gastronomía, hago video para redes, para poder costearme las cosas que quería comprar para seguir fotografiando. Claro. Entonces, digamos, hoy en día se podría decir que vos, o sea, laburás como fotógrafa. Ese trabajo que haces quizás en gastronomía o en otros rubros, que quizás no son tanto los que has mencionado antes, como con los que tienen que ver con toda tu práctica, con tu desarrollo más creativo, ¿son laburos que mostrás, que te gusta mostrar en redes o tenés más curado y decís, bueno, mira, esto es lo que me da de comer, pero específicamente a mí lo que me interesa mostrar y lo que me gustaría que la gente vea es todo mi otro lado? Sí, exacto. En redes, en Instagram sobre todo, tengo todo guiado a la parte autoral. Y después tengo mi portfolio comercial, que es el que después distribuyo si hay trabajos, si piden CVs, es el que mando. Y está disponible, no es que no, pero en mi Instagram por lo menos, si es una plataforma en la que yo considero, vale mucho más la cuestión eso de lo mío, de mi trabajo personal. Digo, simplemente separo el portfolio del personal work del commercial work, como esa cuestión de separar lo personal de lo comercial, me parece que es bastante importante. Después, con la cuestión de los retratos, aquí se fonda un poco, o también, por ejemplo, a veces cubro obras o cubro rodajes, y también como que hay una cuestión más artística que puedo explotar y que vamos a mostrar en redes.
Pero sí, mi Instagram es puramente la cuestión autoral por la cuestión de que siento que esa es mi presentación como persona y pues el resto es un trabajo que tengo. Ok. ¿Y cómo fue entonces empezar a, de alguna manera, darte a conocer en los demás rubros como para laburar de eso? O sea, ¿cómo fue que empezaste a hacer ese portfolio y cómo lo organizaste o cómo fue que te fuiste introduciendo en eso? Porque efectivamente cuando no lo mostrás, por lo menos en las redes, en algún lugar quizás lo tenés que tener o de alguna forma lo tenés que ir generando para que, bueno, efectivamente si alguien pide un CV, o no sé si en tu caso también te ha pasado vos de que has ido, como decías, con tanto como con las ferias, quizás, no sé, por ejemplo, en gastronomía, decir, bueno, me acerco a tal restaurante y le muestro mi trabajo, o cómo fue, digamos, esto de generar ese portfolio, de qué manera mostrarlo, de qué manera llevarlo, cómo acercarte a esos laburos. Mira, el problema es que hice bastante trampa, porque yo normalmente que, bueno, quiero empezar a laburar, me voy a meter en grupos de Facebook, de freelancers, de fotógrafos freelance, de gente creativa, a ver si ahí consigo trabajos. Y empecé ahí, y veo que no había mucha oferta, pero un día encontré una publicación de alguien que preguntaba, tipo, hola, necesito fotógrafo gastronómico para un local de sushi, mandar CV al mail tal. Mando mail, nunca he trabajado en gastronomía, digo, hola, ¿cómo estás? No tengo portfolio sobre esto, tengo este otro portfolio y mando un poco mis fotos de retrato. Me interesa empezar en gastronomía, si te parece que podría ser una posibilidad, avísame, estoy copada con ese trabajo. Y él me dijo, dale, anda mañana y saca fotos en el lugar de sushi. Entonces fui al lugar, saqué fotos, nunca he sacado fotos de gastronomía, fue todo bastante tipo, con mucho miedo porque mira si salen mal, mira si hago cualquier cosa. También tenía una cámara, una Sony A7 III que había comprado hace un mes con la idea de empezar a trabajar de video, pero no la había todavía usado. Entonces la primera sesión con la cámara fue en ese local. También todo en gastronomía es muy a los piques, es todo muy tipo, así esto, después lo otro, y hay un ritmo muy específico de laburo que yo no sabía cómo manejarlo, entonces fue un poco eso, intentar ser bastante calma, ir de a poquito con los diferentes ítems, con las diferentes tareas que había que hacer en ese trabajo. Entregué ese material después de la sesión y me llaman para otro lugar con la misma persona que era un community manager, y ahí empecé a construir una relación laboral con esta persona y también con un socio de la persona, pero no fue una cuestión de mandar tanto portfolio a lugares gastronómicos, es más porque generalmente, por lo que sé y por lo que suelo ver, los restaurantes los restaurantes contratan a CMs, a community managers, para que manejen, y generalmente los laburos que me salen de gastronomía surgen de los communities y no tanto del dueño local, por ejemplo. Entonces, como que está bueno saber como para acercarse creativamente a alguien que sepa que está trabajando en eso, es una buena idea como para eso, para que te tengan en cuenta desde ese lado de la creación de contenido como rubro, y no tanto de ir mandar CV directo al restaurante, que por lo menos en mi experiencia no lo he hecho tanto, no lo manejo. Pero sí, Ok. la parte más creativa. Ok. Y digamos entonces, ¿cómo hoy en día llevas ese medio switch entre, bueno, por momentos esta es mi fotografía comercial, por momentos esta es mi fotografía autoral? Digamos, ¿cómo lográs equilibrar eso? ¿Sentís que tenés momentos en donde, no sé, solamente trabajás y lo otro te cuesta más? ¿O dentro de todo en realidad fluye más lo otro y el trabajo es más esa búsqueda? ¿Cómo equilibrás esos dos mundos? Es medio delirante, también porque yo tengo bastante esos dos mundos por un lado. Yo también estudio en la UBA, la licenciatura en artes, entonces tipo, estoy también estudiando 4 o 5 días a la semana, tengo clases, y manejar tipo las tres factores de la vida es a veces complicado y medio que depende mucho del momento, como si me salen muchos trabajos en 2 semanas, ¿no? Un momento muy hardcore, trabajo, ahí me enfoco en eso y lo otro lo dejo un poco de lado. Si no tengo tantos trabajos, este año, por ejemplo, por la situación país, estoy laburando bastante menos porque básicamente los restaurantes no quieren invertir en contenido de redes y no pueden pagar la luz, una cuestión medio obvia, pero estoy laburando un poco menos, entonces ahí me estoy enfocando más en la cuestión más creativa, en la cuestión más de mi trabajo personal. Y depende mucho del contexto. Si tengo exámenes, obviamente me voy a enfocar más en los exámenes que en el laburo. Pero sí, o sea, cuando tengo un poco más equilibrado, intento tipo, tener por lo menos un día a la semana en el que diga, bueno, qué onda mi trabajo que estuve sacando, qué rollos estuve sacando, saco mucho fílmico, si me devolvieron rollos, saber qué puedo hacer con esto, puedo hacer una publicación, puedo subirlo a un lado, tengo una idea de algo, lo puedo materializar. Ahora, por ejemplo, acabo de publicar un fanzine hace un par de días, entonces como que estoy bastante con eso de ir a imprimir, y la actividad de ir a imprimir las fotos, sí, también es algo que me marca mucho. Si tengo una feria, si tengo que imprimir algo para una prueba editorial de una publicación, es una actividad que un poco me centra en la cuestión creativa, decir tipo, bueno, tengo que ir a imprimir, es una actividad que tengo que hacer yo y medirla yo en mi cronograma semanal, que un poco me marca la pauta de cuánto estoy trabajando, cuáles son los objetivos creativos o autorales que tengo que tener en ese momento, y que me estabilice un poco dentro, si no, de la vorágine de
de cronogramas que me marcan otras personas y no tanto yo. Ok. Me gusta mucho que hayas empezado a introducir este tema porque era algo sobre lo que te quería preguntar. Porque creo que, de hecho, quizás mi público, como yo, casi siempre dentro de la fotografía muestro más lo comercial, todo mi trabajo comercial. De hecho, porque hasta el día de hoy sé que tengo el lado autoral y sé que me gusta y que lo he explorado por momentos muy intensamente. Por ejemplo, en la pandemia tuve una época que, o sea, literalmente no trabajé y o sea, literalmente estuve metida para adentro y como que exploré mucho más esa parte autoral. Pero a día de hoy te pregunto también por eso, porque a mí me súper cuesta como encontrar el momento o encontrar la forma o cómo lo meto, digamos, en la rutina, digamos, lo autoral. Porque a mí me pasa que tengo temporadas, es como que tengo meses en donde digo estoy a full y salgo con la cámara a todos lados y la tengo encima y pienso esto. Todavía no tengo tan chipeado el cerebro en publicaciones o en tipo quiero como esta idea englobar y salgo a buscar eso, soy más como de que veo cosas y después veo qué construyo con eso, pero bueno, me cuesta mucho meterlo en eso, por eso te preguntaba y me resulta súper interesante que hables de que de alguna manera, nada, o sea, hay un montón de cosas que están pasando, pero más allá de que esté el trabajo, esté la facultad o lo que sea, si es algo que tenés ganas de hacer, como que le buscas una prioridad y decís, mínimamente una vez a la semana es algo que haces, ¿entendés? Como que me parece súper clave que nada, cuando uno quiere hacer algo de ese estilo, sí o sí es necesaria como la práctica y estar ahí como afilando el ojo. Si es como en mi caso que lo producís mucho, por ahí un mes, y después lo dejás 3 meses sin tocar y se hace todo más trabado. Por eso me gustaba que vos que traigas, digamos, como a la mesa como ese lado. Y también me parece que, como retomando la idea del principio, que como siempre hablo más de lo comercial, me gusta explorar un poco con vos este lado de cómo es el proceso de, no sé, me meto en ferias, distribuyo mi trabajo de otra manera, voy y lo publico, está todo este mundo del fanzine que probablemente muchos no sepan qué es, así que me gustaría que lo expliques vos, como qué es un fanzine, cómo armás una publicación, qué te motiva a hacerlo o de qué manera le encontrás como hoy en día quizás el lado lindo y quizás a veces también el lado no tan lindo a mostrar tu trabajo de esa forma, ¿no? A través de las ferias y demás, y no solamente, digamos, en redes sociales. Igual hay que aclarar que yo también tengo temporadas. Y yo también como que a veces no hago nada, digo, uy, tendría que estar haciendo, o tengo muchas ideas que estoy marinando y que hoy tengo que empezar a hacerlas. Y ese empezar a hacerlas me cuesta una banda. De, por ejemplo, el espacio taller para mí es muy clave hoy en día con ese sentido de, bueno, te estoy pagando un curso, tengo que ir todas las semanas a mostrar mi trabajo, tengo que producir cosas para mostrar. No puedo caer de decir, tipo, no hice nada esta semana. No, tiene que haber una cuestión de lo rutinario en ese sentido. Entonces, el espacio taller es muy clave para toda la cuestión creativa, a mi parecer, y que alguien o un grupo de personas te esté mirando el trabajo, te esté comentando, vos comentando el laburo ajeno, me parece que es una pata creativa muy clave y un espacio de formación que es indispensable para cualquier fotógrafo, sea, digamos, más hacer muchos talleres, hacer un taller largo, taller de qué, eso después se verá, pero sí el espacio de taller me parece muy clave para desarrollar la visión creativa y autoral en ese sentido. Y con el tema de las publicaciones, también empezó a aparecer un poco de a poquito en mi vida, también la cuestión feria. Para la cuestión feria, por un lado, es complicado meterse si no tenés una marca o no tenés, digamos, un trabajo ya un poco establecido o una carta, por lo menos, de presentación de qué es lo que hago. Fotógrafa, bueno, qué fotógrafa, qué es lo que haces, qué temas te interesan, por ejemplo, yo trabajo mucho con el tema del cuerpo, el tema de los soportes en papel, cómo dialoga, digamos, la cuestión del cuerpo con el papel o de la naturaleza, como una cuestión más temporal y no tanto como de la foto bonita, son, digamos, 3 ejes que me interesan bastante. Entonces, como ya tener, digo, una carta de presentación es muy importante, también para vos, para no ir y no saber bien qué mostrar. Entonces, yo empecé a feriar cuando yo tenía, digamos, bastante material y tenía una estética muy marcada de qué es lo que hacía. Entonces, ahí se empezó a desarrollar otra cuestión, que es la cuestión de lo comercial de la propia obra del artista. Bueno, qué es lo que garpa, qué es lo que no garpa. Por ejemplo, digo, las fotos que más vendo son fotos de flores. No es todo lo que me interesa, digamos, mostrar, pero toda esa cuestión de las fotos enfocadas, las fotos en movimiento, ver la naturaleza de una forma un poco dislocada a veces, es algo que por lo menos he visto a mí, que me sirve bastante tipo económicamente, porque es lo que más circula, más se vende, pero también, digamos, intento mostrar otro tipo de trabajo, retratos, es bastante complicado que se venda, igual me gusta mostrarlo. Después ahí entra todo el tema de los formatos, los pósters, las postales, qué papel, qué cosa, puntas redondeadas, son todos detallitos que cuando vos estás pensando en tener un stock para ferias o querés vender o circular la imagen de ese modo, es bastante engorroso pensar tipo en formatos,
pero es muy clave, tipo, no todas las fotos funcionan para todos los formatos y viceversa, no todos los formatos son adecuados para tu obra y no hay que forzar a veces la opción de, bueno, quiero hacer postales con bordes redondeados porque ahora por ejemplo está muy en boga eso y son fotos hermosas. Vale, esa foto funciona más como una foto tradicional postal 10x15, entonces ir pensando cómo se cuestión los formatos. Y también ahí es muy clave ir a ferias a ver qué pasa. Y no solo de fotografía, también de arte gráfico. Por ejemplo, ahora la Migra, que se hace cada cierta cantidad de tiempo, es una feria en la que reúne muchas disciplinas muy diferentes y está muy buena para eso, para entrarte, chusmear todo, preguntar, dialogar. Es muy clave con los feriantes que están ahí. Y yo había empezado a hacer eso antes, digamos, de empezar a aplicar a las ferias. Entonces es clave esa interacción y esa ir vos también como, digamos, persona que consume ferias, que va a comprar en ferias, que va a chusmear en ferias, para ahí empezar a hacer una idea de cómo funciona ese mundito. Después, por otro lado, otra parte de las publicaciones, empezó también con la necesidad mía de mostrar el trabajo de una forma física, de otra forma que no sea el proyecto en web de Instagram, el proyecto en web de portfolio. Y también surgió de espacio del taller. Como que ya he hecho un taller particular sobre fanzines, sobre cómo hacer un fanzine, cómo curar, cómo editar, ¿no? Ese material fotográfico, ese gran caudal de imágenes que a veces no sabes bien cómo plasmar. Y hay dos caminos también para la publicación. En la publicación podemos pensar en un fotolibro más tradicional, en un fanzine, que generalmente los fanzines son publicaciones bastante caseras, que se hacen con papeles o baratos o papeles, digamos, de imprenta, con poco costo, digamos, de elaboración, y que pueden tener tiradas más o menos grandes. Por ejemplo, una tirada de fotolibros, hace un par de meses, ahora obviamente con la situación económica, se complica más imprimir tiradas grandes, pero en una editorial se imprimen 300 fotolibros, por ejemplo, es una tirada regular. Después una publicación autoeditada, como por ejemplo la que hice yo en 2021, yo había hecho una tirada de 80 fotolibros. Y con un fanzine puedes hacer una tirada de 20, puedes hacer uno, después ver otro. Yo, por ejemplo, la que acabo de sacar ahora hace un par de días, estoy trabajando con un modo de compra-venta de pedidos, si alguien me lo pide, lo imprimo. Fue una cuestión de monetaria de no ir a imprimir 20 fanzines y que después no se vendan, no circulen. Entonces depende mucho de la publicación, depende mucho de los ambientes de los que esté circulando. Pero el fanzine es una cuestión más casera, más autopublicada, más de experimentación. También hay mucha gente que experimenta a partir de lo editorial. Entonces, como que son las previtas de impresión, me gusta esto, lo hago. Hay mucho de eso de la experimentación, del ejercicio de la práctica editorial de por sí, que a veces se enfocan más en el fanzine como formato. Y yo he hecho un taller justamente sobre fanzines, sobre publicaciones, y que ahí me bajaron mucha data de cómo armarlo, tanto en la parte técnica de cómo usar el InDesign, cómo ir en primera imprenta, cómo preparar los archivos, que es clave, que igual también se puede reponer si tenés muchas ganas de hacer algo y no tenés el tiempo o la plata de invertir en un taller en YouTube. YouTube, que es tipo otro, si taller es un pilar de mi formación, YouTube es otro pilar de cómo aprendí cosas. Es increíble la cantidad de data que hay en YouTube. Para eso se puede aprender cómo armar el archivo CMYK, cómo hacer el tema del balance de blancos, cómo mandar a InDesign, cómo de imprimir. Se puede aprender tipo autodidacta en YouTube también, un poco también con prueba y error de ir al lugar de imprenta, tener un error, volver a la computadora, corregirlo, ir. Pero en mi caso, sí, el taller como taller de publicaciones, como institución casi, fue súper clave para desarrollar mi proyecto. Y después, obviamente, fue con mucho tiempo y tenía una idea, ya como tenía mucho material de antemano, pues es otra cosa del mundo de publicaciones. Vos podés tener una idea desde el vamos, hacer material o producir para esa idea, o podés editar material ya viejo. Yo generalmente lo que hago es editar material que ya tengo y le doy, digamos, una coherencia conceptual. Por ejemplo, mi fotolibro es un poco una reflexión acerca de la cuestión de la temporalidad en la fotografía y de la cuestión, ¿no?, de la narrativa y de cómo construir, digamos, ese instante fotográfico y cómo captar la temporalidad de la imagen fija. Entonces, toda la cuestión onírica que se vincula con eso, después, digamos, imágenes del mar que se van repitiendo y que esas imágenes del mar que se repiten, como que se dislocan de la imagen más, digamos, hegemónica, solo puede pasar una publicación en la que vos vas dando vuelta a la página. Entonces, hay una especificidad en el medio del fotolibro, en el medio de la publicación, que hay que empezar a trabajar cuando tenés ese caudal de imágenes y cómo se editan ese caudal de imágenes para imprimir y para tener esa secuencialidad del pasado de hojas. Eso por un lado, y después ya está la otra pata, que es producir material para un fotolibro, que es otra forma de trabajar y que también está buenísima. Ok, entonces digamos que en tu proceso hasta ahora, como hablando específicamente de cómo es tu proceso creativo en cuanto a todo esto, generalmente entonces es más que vos con todo ese caudal que vas generando, decís, bueno, ok, tipo, llegó el momento de querer hacer algo con esto, vamos a ver qué forma le damos, qué narrativa, qué concepto podemos englobar estas imágenes. Y hasta ahora te pasó
de alguna vez encarar ese proceso más sola, o hasta ahora, digamos, en tu carrera, digamos, siempre fuiste algo que lo acompañaste por medio del taller, ¿no? Como aprovecho que estoy haciendo este taller y en este taller le tengo que, no sé, se cierra el taller con hacer por lo menos una publicación, bueno, llevo siempre este caudal ahí, o en algún momento como que cortaste digamos, de esa parte de decir, bueno, lo llevo a un lugar, lo charlo con otras personas y encaro esto sola, a ver cómo sale. Sí, hay un poco de las dos cosas. Yo también hago mucha experimentación en mi computadora sola. Un ejercicio que me recibe, que es una boludez, pero me sirve una banda, es copiar imágenes de una carpeta, porque yo tengo las imágenes por fecha, de todo abril, todas las fotos que se en abril. Me gusta esta, voy seleccionando, voy pasando a otra carpeta, voy viendo qué se arma con eso. Entonces, como acá hay un ejercicio que siempre hago de tipo, vincular imágenes que tal vez no se me hubieran ocurrido vincular, y pensar en eso, en la constelación de imágenes, que es bastante complicado en lo digital. Se recomienda mucho imprimir las imágenes, tener un fajo de imágenes impresas y ver qué pasa con esa foto material y qué pasa si combinas diferentes fotos y es lo que surge. Entonces sí tengo bastante ese ejercicio de tipo de editorializar mi trabajo, un poco también para redes, para el portfolio, pero me ha pasado que tenía proyectos en los que surgía, por ejemplo, de un viaje, que me interesaba algo de ese viaje y quería tomar para una publicación o para un proyecto. Entonces, sí, o sea, hay proyectos que salen por mí misma y no por ir a un taller de particular con una consigna, sí. Pero también está bueno conjugarlo, las dos, como no desestimar el espacio taller o el espacio compartir con otros, pero sí también como valorar la cuestión de, bueno, me siento a chusmear qué pasa con esto, o me siento a tirar ideas. Si se me ocurre una idea, se me cae una idea de un árbol y digo, uy, por eso un proyecto sobre esto, o tengo estas imágenes, me interesa curarlas así y subirlas a mi portfolio como proyecto. Eso está buenísimo también. Entonces, sí, si surge y si tengo, digamos, la idea, no lo esfuerzo nunca, pero sí me aparecen cosas solas sin, digamos, un espacio para ir a trabajarlas y los voy trabajando por mi lado. Por ejemplo, el fanzine que acabo de publicar se llama El año pasado en Mar del Plata y son todas fotografías que tomé en el Festival Internacional de Mar del Plata el año pasado y yo ya había ido con la idea de, tipo, quiero fotografiar algo del festival y hacer la publicación. Como que era una idea que me venía resonando también con eso, como ese paradigma cultural del festival que era financiado totalmente. Hoy en día no se sabe qué va a pasar en noviembre, si se va a hacer o no, si hay financiación o no para hacerlo. Entonces como que quería resaltar tipo ese momento que me parecía bisagra histórico del festival el año pasado, pero fue con la idea de tomar fotos de gente, tomar fotos, retratos, las personas que iban ahí, hacer como un gran tipo colección, ¿no? De caras de públicos. Yendo ya al festival, teniendo la cámara lógica encima, las fotos que empecé a sacar, que me di cuenta que íbamos por ese lado y empecé, digamos, a buscar en las funciones a las que iba, eran todas fotos movidas, todas fotos de las que no había, digamos, un sujeto marcado con rostro, sino un sujeto más fantasmagórico que deambulaba por las salas. Son dos fotos bastante oníricas y bastante habla un poco de la memoria o de la fantasmagoria que se va, digamos, diluyendo en la identidad de la persona que aparece en la foto, que me parece interesante para como concepto, y lo fui editando a partir de, ¿no? esa idea que había tenido. Pero así como que se dio como esas dos patas de, lo hice por mi lado, sola, yendo a un festival, yendo con la idea un poco de sacar, hubiera sacado igual fotografías en el viaje, aunque no hubiera tenido la idea de hacer un fanzine sobre el festival. Y después, una vez que ya las imágenes, digo, bueno, ok, acá hay una búsqueda que no tiene que ver con el retrato más tradicional, es una cuestión más de fotografía un poco experimental, un poco analógica, conceptual, y se fue armando el fanzine de esa manera. Pero sí, en ese fanzine, por ejemplo, fue todo autogestivo. No tuve un espacio de taller para ir a mostrar el avance. Ok. Me surge por lo menos una duda con respecto también de vuelta al proceso y de cómo te organizás. De repente, digamos, cuando ya decís, no sé, voy descargando todas estas imágenes, o creo yo que quizás a veces lo más normal es ir separando por años o por meses, como decís vos, pero te pasa de que ya empezando a entender un poco más como qué tipo de imágenes haces o de qué manera te gusta a veces agruparlas o lo que sea, como que ya tenga cierta clasificación, no sé, por ejemplo, dentro de abril, en vez de separar por, no sé, eventos o días de jornadas en las que fui a sacar fotos, quizás separo por, no sé, todas las fotos que son de flores o todas las fotos que son de retratos o todas las fotos que son amigos, como que de qué manera quizás le vas encontrando vos un sentido a ir organizando ese material para que quizás después cuando tengas que volver o revisarlo se te haga más fácil, o te pasa que sos un caos y de repente, ok, a ver, contame. Sí, o sea, por un lado, sí, yo ya tenía una idea de mano y después tengo esas fotos ya reveladas tanto digitalmente de que descargue la memoria a la cámara, la memoria de la cámara a la computadora, o revelé un rollo y tengo ya la idea de antemano, así como que tengo presente, bueno, esta foto me interesa
y tal vez la marco con un puntito o la pongo en otra carpeta, la duplico generalmente. Tengo muchas fotos duplicadas en 4, 5, 6 carpetas, porque sí, la otra parte que soy bastante un caos con respecto a esa curaduría, esa edición de fotografías. Entonces, lo que me pasa, por lo menos a mí, que igual es un trayecto de trabajo que me sirve por cómo laburo yo, que es, bueno, yo tengo las imágenes agrupadas por meses, agrupadas por rollos, agrupadas por años. Me sirve un poco dejarlas descansar. A veces como que no directamente, una vez que ya las saqué, decir, bueno, esta foto es un retrato, tuki, carpeta de retratos, o esta foto es una flor, va la carpeta no de temporalidad en la fotografía. Como que no están así, es más de, bueno, tengo que hacer algo que hay en el archivo. Y voy a buscar y hago a veces un rastrillaje muy exhaustivo de todos los rollos, todas las fotos, y eso voy copiando las fotos que me parecen interesantes, que dialoguen entre sí. Y tengo una carpeta que se llama tipo full, que es tipo las fotos que me interesan, que he ido sacando, que son parte de mi repertorio habitual, de fotos que me gusta mostrar, que siento que representan lo que hago. Yo tengo la carpeta full en la que estoy armando como una especie de portfolio personal mío para ver yo, no tanto para compartir, y pensar, bueno, qué es el acervo de imágenes que más me interesa. Y después sigan empezando con las carpetas de edición, y ahí va, esa cuestión del rastrillaje de ir al archivo, tal vez hace 2, 3 años, fijarme qué fotos tengo, cómo dialogan con las que saqué hace poco, qué me interesa resaltar, e ir haciendo ese ejercicio. Pero es bastante caótico, no tengo delimitado, he intentado a veces, pero no me sale tanto. No me sale la parte de en Lightroom, en toda la porción de la biblioteca, que se puede hacer colecciones, etiquetas. Yo personalmente he intentado, no me ha salido por una cuestión mía, que soy bastante desordenada en la vida en general. Entonces lo que sí me sirve es eso, como que ir copiando, y es un ejercicio activo de copiar la imagen, arrastrar la imagen a otra carpeta, ir reduciendo el número. Son todas cuestiones que me hacen aparecer cosas que tal vez no había visto antes en las fotografías. Pero sí una cuestión bastante como de la práctica, también como que es un ejercicio que tengo bastante, que un día me siento, un viernes a la tarde me siento y rastrillo el archivo y veo qué me interesa o qué me aporta ese archivo en ese momento. Sí, es bastante clave la cuestión de y volver sobre las fotografías todo el tiempo. Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Porque quizás, no sé qué tanto te pasa, supongo que esto nos pasa un poco a todos, ¿no? Hay fotos que en determinado momento nos encantan, en otro momento no nos gustan para nada, y supongo que a vos te debe pasar de que incluso teniendo tantos ejercicios de revisar constantemente el material, quizás hay un día que hay una foto que no te llama para nada la atención en base a lo que estás pensando o craneando, pero otro día que revisaste de vuelta esa misma carpeta, pero para otro trabajo completamente distinto, esa foto tiene más sentido. O sea, cómo te vas hallando un poco con ese material. Tipo, generalmente te pasa más de que te gusta ver fotos viejas, o es algo que a veces entras como con miedo, decís, uy, Dios, ¿qué hice acá? O qué es lo que hacía en esta época. Como, ¿cómo te encontrás un poco con eso? Sí, yo me pongo tengo la política de que todo pasado fue mejor en ese sentido. Y a veces me choca más ver fotos nuevas y no me gustan, tipo, porque sobre todo en analógico que te vuelven el rollo y ves las 36 fotos de una. Y yo las veo, por ejemplo, la primera vuelta y digo, ay, ¿por qué saqué esto? Esto no me gusta, esto no me sirve. Lo dejo como medio de costadito. Obviamente, jamás eliminar nada. Pero nada, o sea, una foto en negro, bueno, en negro, digital, ok, sí. Pero no eliminar fotos si no te gustan, déjalas. No sabes después qué va a pasar con esa foto, no se elimina nada del archivo, no se elimina nada. Pero sí me pasa que veo el archivo mío y digo, estas fotos me re gustan, esta foto me re gusta. O algo que, esta foto no la tenía muy en cuenta, pero ahora sí, la voy a dejar ahí apartada. Con las fotos nuevas me cuesta un poco más. Como que siento que tengo que dejar como que reposen un poco y después voy a verlas para encontrar un poco el atractivo que tiene o lo que me interesa de esas fotos. En el momento, generalmente, la primera impresión es tipo, uy, no sé. Y si uy, no sé, es medio polémico. Después, ya con el tiempo, volver a esa foto está bueno para verla con otros ojos. Y generalmente pasa que la segunda y la tercera visionado que tengo de ese material me gusta más. Ok. A mí me pasa, lo cuento acá porque me parece entretenido hablar de estas cosas, pero a mí me pasa específicamente cuando saco un rollo que nunca revelo al toque. O sea, en un momento se me hizo la costumbre de juntar varios rollos y revelarlos todos juntos porque yo en ese momento laburaba con un laboratorio específico que me hacían descuento por cantidad de rollos. Entonces, se me generó automáticamente esa costumbre y a día de hoy, por ahí, tipo, tengo rollos todavía de hace un año que todavía no revelé. Y a mí, en mi caso, me sirve mucho eso, como que casi siempre que abro un rollo es la emoción de, uy, no me acuerdo ni qué había sacado, o no me acuerdo ni qué miré, o qué onda este viaje. Generalmente casi siempre saco más analógico cuando estoy en viajes. Creo que la única vez que me puse a sacar en analógico, tipo, más en vida cotidiana fue justo esto cuando hice taller y demás. Pero fuera de eso siempre fue como la cuestión del viaje. Entonces siempre me da como esa nostalgia de, uy, tipo, ni me acuerdo qué hice o ni me acuerdo qué le saqué foto. Y casi siempre me encuentro positivamente en líneas generales con los rollos, gracias a eso, a que siento que le doy como un recontra espacio para que ya ni me acuerdo qué hice, así que lo que sea que aparezca, digo, me va a resultar
llamativo, aunque sea como de, mirá lo que vi en ese momento, lo que tenía ganas de fotografiar en ese momento. Después, obvio, hay veces que igualmente digo, no, con esta foto no hago nada, o bueno, me interesa quizás empezar a guardarlas para hacer otras cosas, pero también me pasó varias veces por si hay gente, lo digo por si hay gente que de repente se quiere empezar a meter en ese rubro o en esta onda, que me ha pasado a veces con fotos literal que las he mandado a revelar y no sé por qué, pero me pasó varias veces de que me devuelven las fotos tipo falladas. O sea, como que les tengo que pedir que me hagan un segundo, un tercero, porque a veces incluso les digo una vez más, las vuelven a revelar y de vuelta sale fallado por algo y me las tienen que a veces revelar hasta 3 veces las fotos. Escanean en realidad, el problema es casi siempre es con el escaneo. Y me pasa de que incluso ni siquiera borro las que me mandan mal, como que digo, ay, no sé, por ahí algún día se las llevo algo raro con eso, tipo medio abstracto, y las guardo, pero como que son parte del proceso y me gusta esto que vos decís, de che, no borres nada porque nunca sabés como para qué lado te puede disparar la creatividad. Y en base a eso te quería preguntar, en base a buscar ideas, o sea, para vos es siempre una cuestión orgánica de, bueno, a ver, cuando me surge algo, tipo, lo encaro, o a veces sos de esas personas que decís, che, quiero buscar una idea y a veces por ahí no la tenés, o sea, ¿tenés en algún momento algún bloqueo creativo? ¿Cómo lo avanzás? ¿Cómo lo atravesás? ¿Cómo es en ese sentido? Sí, las ganas de hacer cosas siempre están, o las ganas de tener ganas de hacer cosas, más bien, está siempre, y a veces cuando no logro, tipo, que encuentre un caudal de un proyecto, me desespero un poco, y cuando entro en esa de, uy, no sé qué hacer, no sé qué hacer, es un poco desesperante, y generalmente se remedia así yendo a talleres o viendo más fotografías, y bueno, voy a ver mucho material, un bombardeo de artista, 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 a ver si me despierta algo, o reviso el material, entonces sí intento buscarlo, pero tampoco, no recomiendo mucho entrar un poco en esa lógica de tipo, uy, tengo un bloqueo, ¿qué hago con el bloqueo? Porque es algo tipo de no pensar, tipo, ¿en qué estoy pensando? Estoy pensando en qué estoy pensando. Entonces, mientras más pensás en el bloqueo, peor es el bloqueo. Entonces, como que por un lado, como en eso, no desesperar y también saber que hay, digamos, hay flujos en el trabajo y hay momentos en el que vas a tener más ideas o más ganas de hacer cosas y a veces en el que no, y está bien. Yo creo que, tipo, si se empieza a forzar esa cuestión, eh, tal vez como que eso, como que hay una cosa más de la insatisfacción de qué es lo que estás produciendo. Y entonces, o sea, siento que hay un valor en el bloqueo creativo, a veces. Pero sí, como que intento tener ejercicios de, bueno, escribir. Yo, generalmente, bitácora de escritura de ideas, no tengo tanto, sí tengo mi Google Keep como de notitas, hizo como la notita, o pensar, tipo, qué cosas me despierta tal cosa. Es un buen ejercicio para pensar, bueno, en qué ando, a qué le presto atención. Es clave como mi idea, tipo, bueno, en qué estoy fijada ahora, qué es lo que estoy mirando. Pero sí, o sea, toda la cuestión de escribir cosas, buscar más artistas, son como, digamos, conceptos un poco clave, un poco básicos, pero un poco clave para salir ese bloqueo o para reactivar un poco el bichito de la creatividad. Pero también como que buscar también el valor en ese bloqueo. O mirar material viejo, o pensar, bueno, ¿por qué estoy bloqueada? Tipo, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me gustaría hacer? Esas son todas reflexiones clave para pensarlo, pero sin no desesperar y saber que hay momentos en los que tal vez hay más ganas, hay menos ganas, y es parte del proceso, está bien. Como no hay una cuestión también siento que de la productividad creativa, que está muy inculcado por el capitalismo, que tipo hay que producir todo el tiempo. Y generalmente hay procesos que llevan años, hay procesos fotográficos que tienen décadas, y quizás después de una década y media y se publican con ese lapso de tiempo. Entonces como que no intentar tipo meter el proceso fotográfico, que tal vez tiene que durar más tiempo, a digamos, una cajita de unos 2 meses, tengo que sacar algo con fritas y que salga ya. A veces eso no es lo indicado. Tal vez hay fotografías que o sea, necesitan que estén dando vueltas por más tiempo. Claro. Bueno, a mí me resulta como re clave entender eso. Yo siento que lo tuve, después lo perdí y después lo reencontré justamente en taller. Esta idea de hay procesos que son lentos, ¿viste? Que necesitan como esa lentitud. O sea, yo en lo comercial me acostumbré a que sea todos los pedos. Es tipo, te hablo hoy para las fotos que las tenemos que hacer para mañana. Por ende, toda la idea la tenés que pensar en 2 días. O sea, como... Y me acostumbré a ese ritmo. Y cuando decidí darle el espacio a volver al autoral y no me salía todo rápido, me re frustraba al principio. Era como que no, tipo, yo ya quiero hacer algo, o sea, como que quiero caer con una idea hoy y que mañana ya estar haciendo fotos y pasado ya hacer un fanzine, no sé, como que ya quería esa rapidez y me di cuenta de que justamente en general, no digo que siempre sea así, porque por ahí hay gente que produce este tipo de imágenes y también las publicaciones, por más, obviamente creo que hacer un fotolibro sí o sí te va a tomar tiempo porque es otro proceso, pero quizás hacer un fanzine hay gente que ya lo tiene más ganado y lo hace a los pedos.
Pero digo, como que en líneas generales es un proceso que te invita a hacer como una revisión, a todo un proceso mucho más lento. Y a mí en realidad siempre me gustó más eso que lo otro, porque me gusta mucho pensar las cosas y profundizar y darle vueltas, como que en realidad, como por alguna razón me terminé acostumbrando a lo rápido por una cuestión de lo laboral, pero siempre me gustó más lo otro. Entonces, bueno, nada, como que por eso voy entre una cosa y otra. Eh, con respecto a eso te quería preguntar como, ¿cómo es para vos, tipo, ok, no sé, estoy bloqueada o nada, tipo, quiero hacer algo más allá de que no tenga muchas ideas? ¿Tenés algún, como que, como decirte, no sé, algún ejercicio que te ayude a decir, bueno, hoy la verdad es que sin expectativas salgo a hacer, no sé, como decirte, no sé, a mí, por ejemplo, me sirve decir, bueno, salgo a hacer fotos del barrio y por ahí el barrio ni me interesa o no tengo que hacer nunca, o sea, no es que no tengo que hacer, digo, jamás en la vida me podría hacer una publicación de mi barrio, pero de repente es algo que a mí me ayuda a decir, bueno, me obliga a salir a caminar con la cámara, a intentar poner el ojo en algún lado, como tenés algún ejercicio o algún algo que digas, aplico esto cuando quiero por lo menos mover algo de energía o mover algo como creativo, más allá de que sea sin una idea muy clara o nada, siga, me sienta bloqueado o lo que sea, ¿tenés algo así? Sí, generalmente cuando estoy en esas situaciones de no saber bien qué hacer, vuelvo al autorretrato con práctica y eso, como que te agarro el trípode y me saco un autorretrato. Puede ser tal vez no, tipo, no tanto foto performance, no pensado, así como la cuestión del registro. Yo he tenido momentos, sobre todo en cuarentena, que me agarró muy heavy la cosa del autorretrato todos los días, muchas fotos, y tenía un montón de acervo eso de material, de cantidad de fotos, eso, de detalles de la piel. Me interesa mucho la cuestión eso como de la enfermedad. Yo tengo una condición de la piel, entonces a veces como tengo todo eczema, y me interesa mucho la imagen, ¿no? De esa herida, que no es una herida tradicional, sino una herida como eso, autoinfligida, pero desde adentro del cuerpo. Entonces, por ejemplo, saco muchos autorretratos como de los detalles de la piel, los detalles del cuerpo, y cuando estoy tipo, bloqueada, como que bueno, producir cosas conmigo, ¿no? Entonces ir, sacar un autorretrato, a ver qué pasa, poner luces, a ver qué pasa con eso. Entonces siempre en la vuelta a ese ejercicio me parece clave, por lo menos para mí, que es uno de mis temas de intereses, y sé que cuando estoy bloqueada y empiezo a sacar fotos, me empiezo a no a ver, a remirar y a sacar fotos, sé que algo se va a desbloquear también. Ok. Me interesa también volver un poco a esto de los procesos lentos, ¿no? O bueno, no a veces necesariamente lentos, sino como empezar a mechar un poco tanto el bloqueo como con el proceso lento en este sentido, sino como ¿qué te pasó a vos en algún momento, en algún proyecto que te haya costado mucho? O sea, ¿cuál fue quizás, la pregunta es más esto, como cuál fue el proceso que quizás sentiste más lento o que más te costó llevar a cabo, que quizás me decís, uy, la verdad estuve 3 años para hacer esta publicación? O sea, ¿cuál es, digamos, el desafío más grande que tuviste, digamos, hasta ahora dentro de tu carrera o dentro de tu laburo fotográfico? Creo que en ese sentido aparece un poco también la cuestión emocional, Ujú. de cómo es mi relación emocional con las imágenes. Y tengo unas imágenes con bastante conexión, desde lo afectivo, así me cuesta más tipo editarlas. Por ejemplo, hace un par de años hice un proyecto que después no salió en publicación, se hizo una curaduría de imágenes que está en mi portfolio, que es todo sobre marchas a las que iba en la adolescencia cuando era la campaña por el aborto legal. Yo tengo muchos árboles de imágenes también sobre marchas, sobre las pibas agitándola, muchas fotografías que tenía por varios años y que solo, digamos, sacaba del tintero cuando había que hacer la publicación sobre ese espacio, sobre, digamos, las votaciones en diputados, toda esa cuestión. Y las tenía un poco eso, olvidadas y me costó bastante decir, tipo, bueno, este proceso terminó, o sea, ya no voy al secundario, ya no voy a marchas con la columna estudiantil, ¿qué hago con esas fotos? Entonces tengo que publicarlas, tengo que hacer algo. Me acuerdo que había un llamado a hacer un fanzine colectivo, una publicación colectiva sobre marchas, y yo estaba como un poco paralizada, ¿no? Con la cuestión de cerrar ese ciclo, y no mandé. Y con eso me súper arrepiento porque siento que era un material que podría haber contribuido bastante a esa publicación, pero sí como con unos meses después, que bueno, no tengo un espacio ahora para publicar estas cuestiones en lo editorial. Si quiero mostrarlas, por lo menos en mi portfolio, que esté el registro, que esté plantada, digamos, desde ese registro, y empecé a hacer una curaduría, una edición de ese archivo que tenía de marchas, y me gustó bastante por eso, como una cuestión de, bueno, como cerrar un poco en la etapa, ¿no? En mi vida del secundario, de la adolescencia, y que ahora está, digamos, en el portfolio, está ahí para verse, y que circule de esa manera, lo de volver a ese lugar como de memoria, de bueno, pasó esto, fue re groso y tengo este archivo, tengo este registro, ¿no? de esa situación. Entonces sí, fue un proceso que me costó bastante, por una cuestión de que no sabía bien cómo cerrarlo, cómo darle un punto final,
y que dejamos mostrarlo también. Entonces como que terminamos mostrándolo a partir del portfolio, como digamos, como presentación de quién soy, y no tanto como en publicación o en redes para que circule tan dando vueltas. Ok. Em, y fue, digamos, entonces uno de esos trabajos que quizás más te costó volver. Y se machea quizás eso necesariamente con que sea uno de los trabajos en los que sientas más orgullo, quizás porque fue el que más te costó. O tenés otro trabajo que hasta el día de hoy decís, este es el que más orgullo me da haber llevado a cabo. Más allá de si te fue fácil hacerlo, si te costó, si hubo mucha implicación emocional o lo que sea, pero ¿cuál es ese trabajo que decís, este es el que más me encanta mostrar, este es el que más orgullo o el que más me representa? Sí, la que más me representa en realidad, el que más orgullo me da. No fue un proceso complicado, fue un proceso largo porque lo tuve ese proceso fue un taller anual en pandemia, 2020. Entonces como que llegó un momento para la situación en que lo único que tenía como tarea para hacer, lo único que podía hacer era editar. Y eso me encantó, como que una cuestión tipo, de sumergirme a fondo en el proceso y que es el fotolibro, mi primer fotolibro, Mañana atravesaré el océano. Y Mañana atravesaré el océano, eso como surgió de ese taller, surgió de muchos meses de laburo. Y después me costó bastante publicarlo. Una vez que ya tenía la maqueta hecha, como que lo pateaba, y lo publiqué casi un año después. En diciembre, o sea, el taller terminó en 2020, en diciembre, y lo publiqué en diciembre del 21. Entonces como que tardé como todo un año y decir, tipo, bueno, que sale, que tipo, parir, ¿no? Parir el proyecto, parir el fotolibro. Y me da mucho orgullo porque siento que sí, engloba mucho todo lo que me interesa, todo lo que soy. En ese momento, por lo menos. Era como una carta de presentación súper palpable. Al mismo tiempo, era un trabajo que me parecían fotos que me encantaban, que me parecían fotos hermosas, que siento que dialogan muy bien entre sí. Que mi idea de también conceptual atrás. Entonces, como que todos esos factores eso, como que cuando tengo que presentar un proyecto, es el proyecto que presento como carta, la de presentación. Ok. ¿Las fotos de ese trabajo las hiciste durante todo ese proceso de ese año de taller o también era material que venías de años de antes trabajando? No, era todo material de archivo. Generalmente, la mayoría creo que era del 2019, pero tenía un par de 2018 de viajes, sobre todo, de ir a la playa. La playa también como que es un escenario como que me recontra sitúa de vuelta en la práctica creativa. Y tenía muchas fotos de eso, del agua, de la playa, del mar, también un poco abstracto en ese sentido. Entonces, sí, era todo material de archivo. No produje nada para el proyecto en sí. Ok. Entonces, nada, fue un proceso básicamente como de 3, 4 años, estamos hablando. Claro, sí, totalmente. Sí, sí. Genial. Me gusta eso, como que me gusta traducirlo a años porque realmente ahí uno entiende, o sea, a mí, que de repente esto, quiero todo ya o lo que sea, cuando empiezo a ver este tipo de procesos y digo, che, esto está increíble, lo veo, me encanta, ¿cuánto tiempo le tomó? Y sí, no se hizo un día para el otro, o sea, hubo todo un maridar, o sea, como marinar las ideas, hacer, producir, después pensar de qué forma, darle toda esa entidad. Está bueno como siempre traer un poco eso a la mesa porque creo yo que realmente tenemos muy inculcado esto de que hay que ir a los pedos con todo y que obviamente también como se muestra en las redes sociales es que me salió así de un día para el otro re bien y quizás detrás de eso esto, no sé, lloraste, te la pasaste dudando de si lo publico o no lo publico, esto, tuviste un año entero para ver cómo lo termino de publicar, ¿viste? Es como que quizás ya lo tenías todo más o menos resuelto y sin embargo era un paso más para dar que te tomó todo un tiempo, entonces me parece re interesante siempre llevar ese tipo de experiencias a la mesa para que más gente, digamos, le baje un poco a la emoción. Y yo hablo como de la gente y por ahí a veces es más para mí, pero como que nada, me parece que es súper valioso traer estos ejemplos. Y con respecto a eso también, te quería preguntar específicamente del fotolibro, como cómo fue esa tirada, o sea, a dónde fue que lo fuiste a publicar, o sea, no a publicar, a imprimir, o cómo fue que hiciste esa tirada, ¿no? ¿Cómo fue toda esa parte de, bueno, listo, se materializó? Igual lo que decías del tema de que el público y tal soy yo, vos sos tipo el primer público que tenés también. Como si ahora en todo tu trabajo, medio que sonaste porque tal vez a la gente sí le gusta, pero hay una cosa de la insatisfacción de no querer tus propias fotografías que es bastante fulero de atravesar. Entonces como que creo que sí está bueno que tu primer público, tipo mi público, sea vos, tipo la persona que saca fotos, y de ahí empezar a construir una relación con la afuera. Como una cuestión tipo de el artista, pero también el artista que mira su propio trabajo, está buenísimo para pensar. Con el tema de la publicación, sí, o sea, fue una cuestión de investigar mucho de dónde imprimir por la cuestión monetaria también. Porque generalmente igual las publicaciones funcionan de varias formas de momento de la tirada, de momento de imprimir. Una es la que te decía antes de sacar de unidad, como que voy sacando a poquitos, se venden esos más poquitos,
y es un poco controversial como forma de laburo para gente que labura en el ámbito editorial, porque es una cuestión que es cierto que cuando vas a imprimir, la impresora funciona de una forma y tiene estas tintas y se equilibran de tal manera y imprimís. Si te das de vuelta o un par de días después y te salen otros colores, por ejemplo. Y eso es lo que es complicado de manejar por una cuestión también conceptual de que esté todo, digamos, en serie, no en trabajo. Pero es un punto en que también un poco se puede pensar como valor la cuestión de la mini tirada, la cuestión de la producción tipo continuada, como que hace que no abandones esa publicación. Lo que termina ya está, se publicó, se imprimió, ya está, sino que tenés que ir a 7 bolas, quiero imprimir 5 más, 5 más, 5 más. Entonces está bueno como ejercicio. Con Mañana tras el océano igual, yo eso había buscado en otro momento, había que la manera de trabajar que encontré fue ahorrar la plata, invertirla en la impresión y después recuperar la plata de impresión cuando empecé a vender los fotolibros. Que era un poco una apuesta un poco complicada, un poco medio de tirarse al vacío a ver qué pasa, pero era un momento en que podía, digamos, permitirme ese lujo. Hay gente que tal vez no tiene esa posibilidad y está bien. Hay gente que, por ejemplo, hace preventas, entonces como que se venden de antemano y esa plata del antemano sirve para poder producir. Es una colega, Julieta Cristofilakis, por ejemplo, sé que hizo eso, tipo, hizo para su fotolibro, que lo he trabajado en 3 talleres diferentes, un montón de laburo de muchos años, lo quería imprimir, hizo un form de Google, con los datos de transparencia, todo, empezó a venderlos primero antes de imprimirlos, antes de tener la maqueta hecha, y con esa guita la invirtió en una publicación. Yo, por ejemplo, lo que había buscado era lugares que hicieran tanto la impresión como la encuadernación, pues son 2 claves diferentes de trabajo. Hay gente que, por ejemplo, lo imprime y lo encuaderna a ellos mismos. Hay gente que lo manda a un encuadernador y se hace un poco más de guita el proceso. Entonces yo había encontrado un lugar que ya cerró, se llama Reverdecer Imprenta, creo, que le hacía más cosas, que hacía en la impresión, hacía un encuadernado además que sea con pliegos con el lomito, ¿viste? Del libro. Yo lo que no quería era la tapa doblada a mitad, quería que hubiera como una especie de volumen de publicación, que eso es la tontería muy específica, era como un detallito, pero para mí era muy importante que fuera una publicación fotolibro con el lomito y no solo un fanzine doblado a la mitad, como que era clave para esa diferenciación, una cuestión conceptual del trabajo, que tenga un volumen la publicación en sí. Entonces busqué ese lugar, lo imprimí y de vuelta hubo una tirada de pruebas, me mandaron las materiales, está ok, sí, de vuelta se imprimió con un par de errores de la impresora. Hay algunas publicaciones que tenían como rachitas blancas, entonces como que ahí fue una crisis de tipo, ¿qué hago? Y al final decidí venderlos igual porque eran 80 ejemplares que había impreso y que era una cuestión que un poco también ese error, digamos, de impresión le suma un poco a la cuestión de la materialidad del libro con el tema de eso, como que la temporalidad de la imagen, la temporalidad de la impresión, como que dialogan un poco, pero eso, como que pueden haber errores y tal vez te querés matar también con eso. Se imprimieron 80 libros de una tirada, ya tipo todo con la guita antes de imprimir se puso todo, y a partir de los libros sí, comercializarlos en ferias, por mi Instagram, ir vendiendo a poquito, y por suerte pude recuperarlo, pero eso, un poco también me tiré al vacío y salió bien, pero podría haber salido bien, ¿viste? Sí, a mí algo que me gustó mucho de cuando empecé a entrar en este mundo taller, que yo nunca había participado en nada así, tampoco no conocía el ambiente ferias, que hay algo con un poco, o sea, siento yo que el ambiente en general se presta mucho a decir como, bueno, quiero que el material circule, ¿viste? Quizás al principio no está tanto esto de, bueno, de qué manera logro que esto me sirva monetariamente, sino es como es una inversión en decir, quiero que más gente conozca mi trabajo, quiero que más gente tenga impreso mi trabajo en su casa, que eso a día de hoy, para nosotros quizás que por ahí nos gusta, quizás es algo común y cotidiano, pero después te puedo decir que hay un montón de gente que, digo, ya no tiene imágenes en su casa, ya no imprime, digo, está todo digital. Entonces, tiene un valor re importante que para mí que una foto mía esté en algún lado, quién sabe dónde, guardada. Es un flash pensarlo que hay fotos en paredes, fotos grandes en paredes, que la gente se despierta y las mira, es muy raro. Es hermoso, pero es muy raro. Es que, y bueno, y a mí me gustó como un poco eso, como que está todo este ambiente de decir, che, yo quiero que circule la imagen, más allá de que después, quizás para mí es eso, tipo, tiene un re valor que mi imagen esté en algún lado, y quizás para la persona que la compró simplemente vio una foto linda y dijo, la colgué porque me queda lindo en la pared, pero digo, como que hay todo un valor en base a eso que se le da, que es un ambiente muy lindo el de ferias, y que por eso dije, realmente quiero empezar a circular más. No solo yo como participar de una feria, sino como en realidad me gusta más como empezar a frecuentar más el lugar y ver el trabajo de otros, porque para mí es re clave a nivel también buscar referencias o buscar creatividad en otros espacios, porque ya estoy muy acostumbrada a que, bueno, no sé, miro todo en las redes o busco todas mis referencias en las redes o me inspiro solamente de lo que veo en internet,
y de repente encontrarme con todo eso en la presencia, digamos, y más después de una pandemia que extrañábamos mucho ese contacto, digo, me parece re interesante. Entonces, para todos aquellos que estén como intrigados por este mundo, creo que es re clave. O sea, cuando todavía no entendés nada, todavía no hiciste ningún taller ni nada, por ahí quizás el primer pasito está bueno, es eso, empezar a como ubicar ferias de fotografía, empezar a ver como qué es lo que se hace, cuánta cantidad de cosas hay para hacer, porque yo también descubrí que de repente, no sé, imprimen de las maneras más locas o, no sé, de repente un día vi que imprimían fotos sobre piedras, sobre soportes rarísimos, ¿viste? Si vos decís, qué flash, o sea, todo el mundo que hay acá, y yo creo que eso, te despierta mucho la creatividad y ver eso como otras cosas que quizás no se ven tan fácil en redes. Así que nada, me parece re interesante arrancar por ahí y obviamente si uno quiere meterse en ese proceso, como decías vos hace un rato, meterse por el lado taller, me parece re clave como para empezar a elaborarlo y tener una ayuda, porque obvio, si nunca estuviste en ese mundo, es muy raro meterse solo, o sea, no sabes ni qué buscar en YouTube, por más que te quieras autoeducar en YouTube, ¿entendés? Así que nada, me parece re clave eso. Y con respecto a todo esto que veníamos hablando de, bueno, las publicaciones y todo lo que vos ya hiciste hasta este momento, te quería preguntar, ¿cuál es el siguiente paso? Como que digas, che, tengo esta meta, algún día me gustaría, no sé, hacer, como decirte, quiero publicar otro fotolibro, pero hacer una tirada, no sé, editorial, o de repente sueño con estar, no sé, en una galería. O sea, ¿cuál es el siguiente paso? O no sé si es el siguiente paso por ahí literal, pero digo, ¿a qué aspirás dentro de este universo, digamos? ¿Qué es lo que te gustaría que suceda? Sí, en el futuro lo que me encantaría en algún momento que pase es que las fotos estén en un ambiente institucional, sea museo, galería, salón de artes, concurso, no, ese es un ambiente que todavía no terminé de romper, tipo, la cascarita para empezar a meterme, y me encantaría, tipo, que en un momento esas fotos estén dentro de, no, de un canon, o por lo menos de un canon de arte contemporáneo que admiro mucho. Ok, es algo entonces que estás medio buscando, o sea, sos de buscar convocatorias, sos de decir como, bueno, estoy ahí medio elaborando un proyecto como para llevar a presentar a alguna galería, o por ahora todavía no te estás encarando por ese lado. No, lo que pasa es que siento que no tengo un proyecto para presentar esos lugares. Como que te estoy en la etapa anterior, que es tipo, no mandar cualquier cosa porque sí, sino pensar en lo que posta puede dialogar con las obras que se presentan. Sí, por ejemplo, te expongo mucho en eso, en pequeños tipo eventos, galerías más chiquitas. Entonces, como que tengo un entrenamiento, tipo, qué fotos tipo, están buenas mostrar, qué fotos sí están buenas para montar, pero eso no siento que tenga el proyecto todavía para eso, para empezar no a parir tipo, ese tipo de procesos más complicados. Ok. Y no hablamos tanto de lo que vos en realidad estás estudiando a día de hoy y de quizás eso cómo se complementa con la fotografía. ¿Cómo, digamos, cómo incorporarías o cómo tenés ganas de incorporar eso también para lo que te estás formando, digamos, en este mundo? Ujú. A mí me gusta mucho que es algo bastante loco, que yo practico fotografía, pero por ejemplo, al momento de escribir académicamente sobre algo, me voy más para el lado del cine. Como que me cuesta escribir sobre fotografía. Y viceversa, a mí me gusta mucho escribir sobre cine, siento que me es tipo divertido y fácil escribir sobre eso. Me cuesta mucho practicar, tener tipo artes audiovisuales en mi caja de herramientas. Es algo de lo que me surja intuitivamente. Creo que para mucha gente es al revés. Como que lo audiovisual, tipo el grabado, grabar cosas, hacer cortos, hacer videos para Instagram, es más natural que la fotografía, y para mí es al revés, como que tengo bastante un parate con eso, pero sí que eso, como yo estudio arte contemporáneo, estudio mucho teoría de las artes y teoría de las artes, tengo mucha la práctica del análisis de obra, análisis de escrito, entonces todo eso me da digamos, una caja de herramientas bastante grandes para pensar la fotografía y el cine y las artes por otro lado, y siento que hay algo que me da mi carrera para mi práctica artística, que es la cuestión de la intermedialidad o de lo interdisciplinario. Como yo siempre, como tema, busco bastante trabajar con materiales académicamente que tengan esos cruces, ¿no?, entre disciplinas, que no sea solo cine, solo foto, solo perfo, sino que se unan diferentes cosas. Y el momento de la práctica es algo, tipo, es un campo de conocimiento que sé que tengo teóricamente, que cada vez más siento que me gusta incorporar en mi práctica artística. El fotolibro, por ejemplo, de Mar del Plata, surge un poco con ese cruce, ¿no?, del cine, un poco también de la historia, o por lo menos tipo de la reflexión, más incluso posicionarlos políticamente sobre lo cultural, y que la fotografía, tipo el cine y fotografía, y el análisis un poco también tipo de ese aspecto, ¿no?, de ese lugar de exhibición de cine,
se juntó un poco para parir un poco esta publicación y creo que en el futuro voy a ir más por ese lado, por la cuestión más interdisciplinaria, a ver qué pasa con el cruce con lo audiovisual. Me encantaría poder hacer algo de ese estilo. Siento que no soy entrenada lo suficiente, no tengo esa cosa más de la intuición audiovisual que me encantaría experimentar. Entonces sí, siento que eso me da muchas herramientas. Y después eso como que es un poco tal modo tengo un poco nerd, pero me encanta escribir sobre eso, sobre la fotografía, sobre el cine, sobre estos campos. Y espero poder eso, como poder unirlo cada vez más en la práctica. Ok. Y me surge entonces con respecto a esto, eh, quizás como con respecto a los hobbies, ¿no? O sea, quizás hoy en día para vos el cine es más un hobby o algo que te gusta, o que buscas quizás conscientemente para que complemente, digamos, tu disciplina o tu ojo en cuanto a lo artístico, en cuanto a lo fotográfico, y me surge preguntarte como si aparte del cine tenés otra rama, otro hobby, o si conscientemente buscas otro tipo de artes que digas como, bueno, me gusta como tomar de acá algo que o sea, como que de repente, no sé, por ejemplo, yo hago cerámica y de repente digo como, bueno, hay algo de lo artístico que siento que por ahí se puede llegar a mechar en algún momento con el cine, la fotografía, la dirección de arte en mi caso y todo eso, pero después por momentos en realidad para mí es simplemente, no sé, un hobby que me da algo que no me da todo lo demás y más allá de eso, siento que igualmente le aporta a mi creatividad porque digo, che, me ayuda como a veces salir de otros bloqueos cuando estoy más bloqueada con todo lo demás que quiero hacer, digamos, la cerámica, no sé, es algo que me transmite de vuelta como volver como lo palpable, ¿no? Cuando de repente llevo mucho tiempo sin imprimir o mucho tiempo sin trabajar eso literalmente con la materialidad, a veces cerámica es lo que me ayuda a volver a eso. Entonces digo, bueno, que quizás en tu caso son esas disciplinas o hobbies que tenés como para a veces quizás complementar un poco, en tu caso quizás lo principal es la fotografía, ¿no? Pero siento un poco que esto me genera un poco de crisis, pero en la vida como que no tengo hobbies. Son cosas que Ok. hago y que al final, mal que mal, termina siendo parte de eso, de mi panorama profesional, o mi panorama artístico por lo menos. Entonces como que la fotografía es un hobby, ya no es un hobby, es una cosa que hago con mi vida. Después, obviamente, la parte académica no va a ser un hobby, va a ser palo de parte de mi carrera profesional. Lo que sí siento que es un más hobby dentro de por lo menos ver cosas, de consumir consumos culturales, que no sea cine, porque yo también tipo, estudio mucho sobre cine más experimental, cine que tal vez como que no está tanto en la práctica de ir a verlo por placer, sino como que lo aproximo de una forma más académica. Lo que tengo, digamos, que me encanta ver, me encanta tipo boludear haciendo es todo lo que es serie chatarra, con cultura pop, tipo todo lo que es cómics, tipo no sé, leer cómics de Marvel, que es algo muy otro registro totalmente. Me encanta, como que voy. ¿Qué quiero hacer? Voy a leerme 5 cómics de X-Men, me parece un planazo. Entonces, porque tengo esa parte más nerd de lo cultural, que sí que me da como otra perspectiva, por lo menos igual alejarme, tipo, todo pensarlo en clave, a ver cómo se relaciona el análisis de esto con lo otro. Entonces, como que sí me encanta ver esas series boludas, películas boludas de acción, películas frikis, tipo de terror, porque sí, sin pensar en tipo hacer algo después, me encanta. Entonces, como que siento que ese es mi momento, tal vez no tanto hobby como de práctica, que yo practique algo separado de lo que es mi laburo, pero sí como un momento tipo de soltar un poco el cerebro y mirar algo tipo sin pensar mucho. Me encanta toda esa parte. Ok, es que son re claves esos momentos también, porque uno, bueno, a mí a veces me pasa, digo, hoy día estoy viendo estas series que literalmente no me están nutriendo en absolutamente nada más que en entretenerme o apagar el cerebro un rato, pero después yo me fui dando cuenta y también, porque también yo soy muy que me doy con el látigo por cualquier cosa que haga, y cuando uno va aflojando un poco te das cuenta de que igualmente ese momento de por ahí no pensar tanto o dejar como descansar un poco el cerebro es re clave para que después lo demás fluya también con más ganas, porque si no es como que si todo el tiempo hay que estar nutriéndose o haciendo cosas para que lo demás crezca, es como que me empezás a tener por ahí tipo una obsesión con eso, que al final a veces eso mismo te puede llegar a generar un bloqueo, que no está mal bloquearse, pero digo como que quizás es un bloqueo innecesario que uno se autoimpone. Así que nada, me parece re clave. Y en líneas generales, como quiero ir cerrando con esto de las redes, ¿cómo vos hoy en día te ves en las redes? O sea, ¿es un ambiente en donde te gusta mostrar tu trabajo o por ahí a veces le huís un poco? O sea, entiendo que en cuestiones, por ejemplo, como hablabas hace un rato de vender y lograr que alguien diga, che, bueno, compro el fotolibro de Mile, quizás lo podés vender solamente
en redes o quizás en la feria, no sé, también aprovechás y decís, mira, estoy haciendo esto, pero digo, ¿cómo te hallás en que tu material se tenga que vender quizás por redes? O por ahí vos no lo ves como que se tiene que sí o sí vender en redes, pero digo, ¿cómo te hallás un poco con eso de quizás tener que estar presente o que de repente las redes demandan, no sé, que estés como muy activa publicando y quizás a uno no le gusta ese ritmo? O sea, ¿cómo te hallas un poco en ese universo? Estadísticamente igual, generalmente vendo más en ferias que en redes, por ejemplo. Lo que sí me sirve muchísimo las redes desde siempre es hacer circular mi nombre, por lo menos en mi obra. Aunque la gente diga, tipo, te conozco de redes, es algo que me pasa, pues voy a una feria, estoy ahí con mis cositas, y alguien digo, te conozco de Instagram. Y me parece un flash, porque sí, tipo, no sé, es algo que tipo, yo también pensaría sobre otra persona, y no es una locura. Pero siento que tengo tantos años en redes, desde 2015 que tengo una cuenta de fotografías subiendo cosas, que el año pasado creo que tuve un poco de bueno, basta, voy a ver qué pasa si no subo nada por un año y lo dejé un poco en stand-by, por lo menos tipo las publicaciones que hacía. Yo siempre publico mucho la producción actual que tengo, como bueno, hice esta la semana pasada, hice esta ahora. Entonces, como tenía esa cosa de tipo, todo el día publicar, y el año pasado dije, bueno, voy a bancar un toque, publico menos, sí en historias, tipo, si digo, che, tengo estas pins, voy a participar en tal lugar, cositas, no es de típico de historias, pero sí como que tuve que hacer un parate un poco para volver a cero con mi uso de redes. Este año igual ahora tengo ganas de empezar a volver a usarlas de ese modo, a ver qué me surge, ¿no? Después de esa pausa bastante sana para mi salud mental también, de no pensar todo el tiempo en tengo que publicar, tengo que publicar, tengo que publicar. Pero sí es cierto que las redes son un lugar que es súper valioso para conectar y que más allá de tipo, todas las cosas horribles que puede pasar en ese lugar, si se curan bien las redes y tus círculos, ¿no? de gente a la que seguís, gente que te sigue, gente con la que interactúas, creo que es súper, súper valioso. Es el lugar en donde más vas a poder congeniar con otros, por lo menos tipo, con mayor facilidad, ¿no? Para empezar a salir un poco ese cascarón creativo. Entonces, como que es una herramienta súper valiosa y sí, es como una cuestión de pensar hasta qué punto sirve y hasta qué punto como que es clave para no solo pensar qué es lo que sirve, sino parte de tu propio proceso de, bueno, pensar en cómo mandar eso al mundo. Si estás muy trabado por no sé cómo mostrar las cosas, bueno, puedes mostrarlas en tu cuenta y ya como eso es un repaso, ¿no? De mostrarle a alguien, ¿no? Que no sea solo vos, por ejemplo. Cuando es el proyecto, una foto que te gusta, es un pasito chiquito, pero importante. Entonces, sí, pensar un poco que las redes no es todo, las redes no terminan ahí en el mundo, y está bueno salir de esa virtualidad bastante ya opresiva y bastante que está un poco codificada, sobre todo. Como que se viene toda la parte de, bueno, las redes son muy hegemónicas. Yo tengo la suerte que mi laburo, por ejemplo, no tiene desnudos. Si yo laburara más con desnudos sería un problemón, porque no lo puedo mostrar libremente en redes. Hay mucha gente que hace muchos años, como Ana Harf, por ejemplo, denuncia esta cuestión de que, bueno, como que yo soy censurada en redes, como que no puedo mostrar mi trabajo artístico porque sé que el algoritmo me lo va a bajar y ahí no puedo llegar a más gente, y toda la cuestión de los valores morales, de las buenas costumbres, de una chica, terror. Entonces, como que es bastante complicado también pensarlo en un todo, porque tampoco se puede mostrar todo, realmente. Hay cuestiones artísticas que incluso con todas las connotaciones de, bueno, es arte, no es, digamos, no es porno, es arte, tipo, es una cuestión de un tema, una temática que te interesa, no se puede mostrar. Entonces, siento que tengo suerte que justo me pasó que los temas que trabajo se pueden mostrar. Es una novedad decirlo, pero también es clave pensar en que, bueno, que las redes son parte de un sistema más grande, más complicado, ¿no? De relaciones sociales y culturales, pero, pero sí es un ambiente que eso como que fue mi primera casa creativa, digamos, y que me encanta volver y pensar de vuelta en ese sentimiento que tengo cuando subo algo y lo comparto y digamos, interacciones humanas a partir de ese compartir una foto y yo también buscar gente, encontrar gente y conocer gente a partir de ese lugar me parece súper, súper valioso. Es que, bueno, para mí, yo ya no digo que es una relación amor-odio, siento que en líneas generales, digo, ya directamente le tengo cariño, más allá de eso, tengo momentos en donde necesito tomar distancia, pero digo, antes decía la relación amor-odio porque es justamente esto que decís vos, por un lado está toda esta parte de que es a veces una buena forma de conectar con personas que si no, no hubiera llegado, o sea, yo lo repito constantemente, tanto mi podcast como mi trabajo, como lo que sea, la mayoría de la gente que se acercó a eso fue gracias a las redes, entonces como que no puedo hacer de cuenta que no son buenas o que no sirvieron, digamos, para justamente tener una audiencia, tener a alguien con quien conectar, porque a veces tampoco es desde un lado de yo presento algo y vos solamente sos mi audiencia, sino tener un diálogo con esas personas, que yo siempre estoy súper abierta a que cualquier persona que me quiere comentar algo de algún tema que charlé en el podcast, o me quiere comentar algo sobre alguna imagen que compartí o lo que sea, o me quiere preguntar lo que fuere con respecto a mi trabajo, digo, siempre estoy dispuesta a responder a mis tiempos, pero respondo. Y me gusta justamente que se genere eso, como que veo que en realidad es lo que busco. Pero después está toda esta parte, que no sé si a vos te pasa, y ya que estamos lo pregunto,
en donde también las redes son un espacio que justamente por esta hegemonía, por esto de cómo es la dinámica un poco de cómo se muestran las cosas, yo me pasa de que si bien hace un par de años también me dediqué a curar qué es lo que veo y ya trato de no seguir a gente que, no sé, como que me inculca quizás un valor que no me copa tanto o que me inculca quizás de alguna manera un parámetro de la sociedad que yo no quiero tener en cuenta. Pero más allá de eso me pasa mucho de que en las redes a veces surge mucha comparación, como, uy, no sé, veo a tal y tal que están haciendo, por ejemplo, en este rubro, ¿no? Del que estamos hablando, como no, ya publicaron 5 fanzines y están en todas las ferias y como y yo que estoy trabada hace un año con una publicación, o sea, como que hay veces que te invitan mucho a eso, a la comparación, y obvio que ese trabajo en realidad es personal de uno, de empezar a regularlo, pero digo, hay algo de que realmente hay gente pensando de qué manera podemos estar más tiempo en redes y consumiéndolas, y eso efectivamente como, no sé, hace muchos años no estaba, y es obvio que todavía estamos aprendiendo a lidiar con eso y que nos va a costar, entonces, nada, es como difícil a veces poder separarte y buscar a veces no compararse, o en todo caso, yo trato de, no sé si te pasa, pero trato de buscarle la vuelta, como de, ok, esta persona está haciendo algo que yo todavía no estoy haciendo, y a veces me genera una ansiedad porque yo no lo estoy haciendo, bueno, pero por lo menos el lado positivo de esto es que me está demostrando qué es lo que yo tengo ganas de hacer, ¿no? Porque por ahí estoy perdida y de repente ver eso y decir, ay, yo quiero hacer eso, es una manera de reconocer de, bueno, ok, es por ahí que tengo que empezar a buscar y tratar de salir entonces de la otra nube de caca de, uy, Dios, no lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo. Pero bueno, ¿cómo te hallás vos también con esa parte? Sí, total, o sea, para mí hacer como un poco el cambiazo entre la comparativa desde lo negativo, sino pensarlo desde lo positivo, como, bueno, esta persona, hay algo, incluso aunque sea numérico, ¿no? Tipo, esta persona tiene 20.000 seguidores, wow, usarlo como algo positivo, tipo, que te motive, y tipo, a esta persona como que hizo, como hace muchos años sube fotos, otra persona como que sabe muy bien qué es lo que quiere hacer, y empezarlo como, y yo no, sino como, bueno, ¿qué puedo aprender de esa persona para inculcarlo a mi propia práctica o mi propia igual distribución en redes? Como que tampoco siento que es algo realmente incorrecto, sino tipo, me gustaría que la gente vea más mi laburo. Es algo lógico de, ¿no?, de la progresión, pero obviamente eso entendiendo que los procesos eso llevan tiempo, son largos. Hay veces que tipo, hay una cuestión del algoritmo que es incontrolable por una persona decir tipo, uy, la pegué, es como totalmente circunstancial. Por ejemplo, me pasó que tipo en pandemia pasó algo, el algoritmo específicamente en mi cuenta que empezó como a chutear las publicaciones muy al Explorer page. Entonces como que de la nada tipo, tenía 11.000 likes en una publicación. O sea, algo rarísimo que nunca volvió a pasar y que era súper por circunstancial de algo que no he hecho yo, sino que Instagram me había tipo, decidido cambiar un poco, tuitear un poco el código, ¿no?, de la página y habían pasado cosas. Entonces como que empezás a saber que tipo, hay una pata que no puedes controlar, pero una pata eso que vos podés, eso sí, buscar, y no allá de curar o no, o sea, pensar como, bueno, en qué es lo que puedo aprender, como siempre pensar eso, como de qué es lo que me puedo nutrir, ¿no?, de este consumo que estoy teniendo, qué es lo que puedo agarrar, qué es lo que me interesa, ¿no?, de lo que estoy viendo, y eso, como un poco empezar a cuestionar un poco los consumos también está bueno, para no caer en esa lógica de tipo, que todo sea comparativa, o que todo sea tipo, compararlo con lo poco que está haciendo uno, y ese loop, ¿no?, de sentimientos negativos. Otra cosa que me ayuda mucho, que es una boludez, pero es como mi regla de oro, para usar redes, es que yo no sigo, en Instagram no sigo a nadie que sea verificado, o por lo menos verificado que sean tipo influencers o famosos. Una cuestión lógica por un lado, porque sé que eso va a aparecer más en mis historias, en mis publicaciones, bueno, cuestión de algorítmica, de que tiene más seguidores, tiene más acervo de herramientas para poder verse. Entonces como que eso intento evitarlo. También por una cuestión de que yo, por ejemplo, si yo quiero buscar la cuenta de, no sé, de tal persona que es verificada, la puedo ir a buscar al toque, y si quiero buscar, tipo, no sé, estoy buscando a un cantante, si quiero ir a la cuenta de Billie Eilish, yo sé cuál es la cuenta de Billie Eilish, entonces la puedo buscar porque sí, porque me dio curiosidad en qué anda Billie Eilish, pero que no tengo que tener, tipo, en mi día a día cotidiano ese bombardeo de información de gente que está en otra frecuencia, ¿no?, de vida, en otra frecuencia de eso, del producto, de su persona. Entonces como que siento que eso es a veces clave, porque también te puedes enrojar mucho en eso, en ver reels de tal influencer por horas y horas y horas, que a veces también no está mal verlo, si vos estás aburrido, querés procrastinar viendo reels de, no sé, de su TV, bueno, allá vos, pero como que sí, como no incorporarlo tipo, a tus seguidores y a tu página principal o a tu brevedad de contenido que querés ver todo el tiempo, ¿viste? Me resulta re interesante y re clave eso que estás diciendo, como que jamás se me hubiera ocurrido decir como, bueno, sí, a las cuentas verificadas, digo, si algún día las quiero ver, que efectivamente algún día te pasa, de que quiero entrar al perfil, bueno, justo quité el uso y se me vino a la cabeza, no sé, quiero ir a ver lo que subieron los de Nico Quiato y Flor Jam. Claro, Bueno, sí. como que entro y me voy a acordar del perfil porque justamente son nombres que están en la memoria, entonces los buscas y los encontrás rápido y no tengo
porque me guste ver un día un video de ellos, no tengo por qué seguirlos, y que justamente el algoritmo me empiece a tirar todos los días tipo videos de ellos, y yo de repente estoy 3 horas viendo videos de ellos, ¿entendés? Como que me parece re clave este tip que tirás, porque jamás se me había ocurrido, me parece que está bueno implementarlo, así que lo voy a hacer. Pero bueno, en líneas generales, nada, como que quiero cerrar con la última pregunta con respecto a qué tanto te hallás o sentís o preferís que la práctica en sí sea, lo ves, o sea, lo ves de alguna manera como algo comunitario, como que algo que se busca y que es mejor cuando es compartido o realizado o acompañado por todo un proceso de otras personas, o qué tanto lo terminás viendo como que, bueno, que pasa por momentos, pero termina siendo más individual, o sea, ¿cómo te hallás un poco en eso? Yo creo que lo comunitario, tipo la comunidad como concepto, como refugio, es siempre clave en todos los sentidos de la vida. Entonces como que sí, siento que es un valor es súper importante para tener para el propio práctica de alguien. Obviamente si hay un proceso individual que tiene que ser individual, va a ser individual y no hay problema con eso. Y hay gente que labura mejor de eso, como en sus casas, sin hablar con nadie, con mucha introspección. Y está hermoso. Yo también estoy en ese flash de, bueno, voy a trabajar yo para mí, tipo, sola hablando conmigo misma por mucho tiempo. Pero bueno, hay que pensar también que en algún momento va a haber un encontronazo, una relación con otra persona. Como sea ya cuando termine el proyecto o antes en el proceso mismo. Entonces como que está bueno como pensarlo en una opción que no es una u otra, sino como un ida y vuelta constante y un flujo, ¿no? De energía creativa entre lo que vos haces para vos y con vos, y lo que haces una vez que te conectas con otros, y que es una instancia súper clave para mí en el momento tenerla, sea eso, cuando ya está hecho, y vas a una feria y vas a bondear con la persona que está al lado tuyo, en el puesto al lado, y que me parece un momento hermoso del ambiente de ferias, o incluso tipo, el proceso de ir a un taller y eso, como poder dialogar, por pensar, pero para mí es imposible escapar, ¿no? Es imposible escapar del otro, es imposible escapar también de que eso, que sí, la comunidad, o por lo menos lo comunitario es hermoso y va a pasar en un momento, pero obviamente los procesos individuales, los procesos que son más introspectivos, están buenísimos también y son súper valiosos para atravesar, ¿no? Es que, bueno, nada, a mí en líneas generales siempre me pasa a veces de pensar esto de que, ay, bueno, si soy artista, o sea, simplemente como que produzco porque a mí me gusta producir y después no me importa si a alguien más le genera algo o si a alguien le llega, lo importante es que me pase a mí. Y después siempre terminás entendiendo de que en realidad siempre lo estás haciendo un poco para que alguien más lo vea, y dentro de ese proceso está el no solamente que alguien más lo consuma el resultado final, sino de que, bueno, a mí me resulta siempre más ameno trabajar en equipo, y por ende siempre me gusta mucho poder tener esos espacios de dialogar, de mostrar, de recibir ideas, porque muchas veces me parece que algo que me gusta traer es que uno está muy acostumbrado a bloquearse con lo propio, y a veces es más fácil como curarle el trabajo a otra persona o tirarle una idea o una punta para que explore por ese lado. Y por eso me parece re clave como buscar esos momentos en donde, no te digo a cualquiera, porque por ahí digo, yo voy y le muestro mi trabajo a mi amiga que nunca sacó fotos y bueno, sí, no va a tener mucha idea de qué decirme o qué recomendarme, pero estos espacios en donde estamos todos más o menos vibrando una misma sintonía es re clave, como a veces escuchar que de repente a ver qué opinan de lo que hago, a ver qué se les ocurre que yo podría hacer, y obvio uno agarra lo que quiere y lo que le sirve o lo que le resuena. Para mí siempre me ha pasado de que me resuena mucho como lo que me dicen, porque son cosas que generalmente no logro yo notar por mí misma, y que incluso a veces me han dado ideas como de cómo atravesar. Entonces me parece re clave también traer esta idea de que no somos todos individuos artistas y que el trabajo arranca y termina solamente con nosotros, sino que está bueno buscar esa reciprocidad, no sé si lo dije bien, pero buscar como ese ida y vuelta con otros, porque al fin y al cabo es la manera en que uno, pienso yo, que crece, florece, que también puede como justamente eso, nutrirse mucho más. Así que nada, me parece como súper linda la charla que tuvimos hoy. Gracias, Mile, por haberte copado, por haberte sumado. Espero que lo hayas disfrutado. No, claro. Me encanta, realmente, o sea, posta, estoy tratando de que estas entrevistas con todas las personas que voy trayendo estén variadas, no solamente en cuanto a preguntas, sino en cuanto a maneras de ver la creatividad, la vida, el laburo, lo artístico. Y nada, me parecía re clave que aparezcas vos, digamos, dentro de la lista, porque realmente me interesaba mucho tu perfil, me interesaba mucho como todo lo que tenés para contar de lo que es vivir este lado de la fotografía.
Así que nada, muy agradecida de que hayas estado acá. Y nada, eso va a ser todo por el episodio de hoy. Espero que a los que nos están escuchando les haya gustado, que si sienten que le puede servir a alguien, que lo compartan. Si les gustó, que también lo compartan. Si no les gustó, no pasa nada. Pero nada, que espero que en líneas generales sea algo que los inspire, que los motive y que pueda seguir circulando. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Nos vemos.